Muy bien. Bueno, a ver, ministro, hoy escuché una palabra muy impresionante hablando sobre el tema de inflación. Un periodista dijo que el gobierno no confiesa la inflación. Es como realmente si fuera un pecado que está ocultando. Simula que no hay inflación. Bueno, primero que no hay inflación y no hay causas estructurales para que haya inflación. Porque en todo este debate parece que se habla con muy pocos argumentos y se habla sin ir al fondo de la cuestión. Sobre todo en un país que ha tenido una historia inflacionaria. Y entonces uno tiene más o menos en claro que cuando hay déficit fiscal permanente, cuando hay un problema de balanza comercial externa que presiona el tipo de cambio y hay grandes devaluaciones o hay variaciones en el dólar, esas tienen que ver con causas estructurales de la inflación. Y la verdad es que del 2003 a la fecha no existe ningún motivo macroeconómico, ninguna causa para que haya una inflación estructural en la Argentina. Y entonces yo voy a volver con el tema de la tensión de precios, porque creo que también tiene que ver con la historia económica de la Argentina. Nuestro país, cada vez que hay alguna presión de disputa por la distribución del ingreso, aparece esta historia del fantasma inflacionario fomentado por alguien, en este caso por el Grupo Clarín, por otros grupos y por sectores de la oposición. Yo veía recién al vicepresidente de la Nación, comandante de facto de la oposición, hablar como si él fuera un espectador en todo esto y decir graciosamente, bueno, está pasando tal o cual cosa, como si no tuviera ninguna responsabilidad institucional y que hacerse cargo de lo que dice, ¿no? Es como un opinólogo que mira afuera un partido en el que ni siquiera se pone la camiseta para correr al costado de la cancha. Pero perdón, ministro, hay como una diferencia, quiero decir, técnica que diferencie el aumento de precios que concretamente... Por eso ahí quería llegar esto de la tensión de precios. ¿Qué está pasando? La presidenta de la Nación, el último año, tomó una serie de medidas impresionantes para que Argentina sorteara la crisis financiera internacional, que tuvieron que ver con el sostenimiento del mercado interno, que tuvieron que ver con la demanda. Quizás siendo eje en la recuperación del sistema previsional para el Estado, es decir, para todos los argentinos, haciendo eje a partir de ahí, bueno, poder reutilizar esos fondos hacia actividades productivas, hacia inversión en obra pública, hacia también cuestiones de sostenimiento de la demanda, como es crédito, hacia que siga habiendo aumento de jubilaciones, aumento de salarios, sostenimiento de empleados, trabajadores dentro de las firmas, colaborando también con las empresas a partir de repro de sus sistema, de sus obligaciones tributarias, para que también tuvieran menos carga durante este año. Y en definitiva, una medida que ha sido revolucionaria, que a mí no me gusta dejarla pasar por alto, que es la asignación universal por hijo. Porque resulta que desde los mismos medios que después intentaron ningunearla, parecía que era la panacea de todos los males de Argentina. Eso sí, tuvimos una presidenta que tuvo la decisión, la vocación y la inteligencia para ponerla en práctica. Porque todos hablar era muy fácil. Ella encontró cómo hacer para que funcionara la asignación universal por hijo. Entonces, cuando un gobierno tiene esta decisión, pone todos estos recursos del lado de la gente y entonces la curva de demanda agregada se desplaza, es decir, hay más demanda agregada, bueno, esta es la tensión. Porque a esta demanda agregada se puede estructuralmente responder de dos formas: con más oferta de bienes y servicios por parte de los empresarios o con un aumento de precios. Si se enfrenta esto con un aumento de precios, lo que está haciendo el sector empresarial es simplemente apropiarse de una renta sin hacer nada. Todo el esfuerzo lo hizo el Estado, los consumidores salen a consumir, está muy bien enfocadas las políticas que llevan ante la presidenta porque van al objetivo de aquellas personas que menos recursos tienen. Cuando uno mira la asignación universal por hijo, bueno, cubre más de 3,5 millones de niños cuyos padres no tenían ningún ingreso formal. ¿Y cómo se contrarresta, digamos? ¿Cómo hace para que baje el asado? Para que en el bolsillo de la gente no sea como queremos que baje el asado. Pero claro. Bueno, no, pero ya se está... No, y está muy bien planteado, queremos que baje el asado, porque la verdad, cuando uno mira los indicadores de precios, no solo el que realiza el INDEC, sino lo de las provincias, se da cuenta que el 90% del mismo aproximadamente, ya sea el de la provincia de Tucumán, los que se realizan en Rosario, en Mendoza, tiene que ver con el tema de la carne. Hubo un aumento impresionante de la carne, que tiene que ver con cuestiones estructurales, que estamos resolviendo, que dijimos que a partir de marzo iban a empezar a ceder, que está cediendo, y que además esto hay que ir a una matriz más diversificada de alimentación. Cuando nosotros salimos a la cancha con la carne de cerdo, con la merluza, muchos se lo toman en broma y, como todas las cosas, buscan burlarse de estos actos.
Pero la verdad es que estamos apuntando a dar sustitutos para que no tenga tanto impacto. Ahora, ministro, ¿hay una diferencia, digamos, en la inflación desde el Ministerio? ¿Saben diferenciar la inflación para distintos sectores? Que los sectores más ricos, de acuerdo a sus hábitos de consumo, etcétera, tienen determinado índice de inflación. Los sectores más postergados también, de acuerdo a sus hábitos, tienen otro índice. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que se mide en Argentina es, como en todos los países del mundo, es una canasta de alimentos que tiende a los 2 deciles más bajos de ingresos formales de la población. Esto es lo que mide, porque, mire, las cosas no se cuentan tal cual son. Hasta el año 2007, en la canasta que medía el INDEC como costo de vida, estaban los viajes a Cancún. Claro, claro. Estaba el servicio doméstico, que es un ingreso de alguien, no es el costo de vida de una familia. Entonces, que era la verdad que era un mamarracho. Y ahora esas personas... Ahí probablemente tuvo el error de comunicación, ¿no? Cuando se cambió ese sistema de medición y no se comunicó con claridad por qué se lo cambiaba. Bueno, pero hagámoslo ahora, digo, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de poder explicar todo esto. En el INDEC hizo un cambio muy importante y, mire, cuando uno desplaza una burocracia anquilosada en un lugar como era el INDEC, donde había una burocracia que estaba acostumbrada a hacer lo que quería y adentro y a decir lo que quería, relevaban el tema que le digo, el servicio doméstico, lo relevaban por teléfono entre sus amigos. Entonces, cuando se dice ahora que la metodología y qué sé yo, ¿de qué metodología hablaban? Era un mamarracho lo que hacían. Y ahora esas mismas personas desde afuera del INDEC reconocen que sin capacidad operativa para medir las cosas y siguen haciendo mediciones que algunos medios la levantan como si fuera la verdad revelada. A ver, varones. Ministro, es una pregunta que a lo mejor está en nosotros, latente, todos no podemos preguntar lo mismo, pero me da la impresión que deberíamos decir esto. En las expresiones de Aliberti, él dio una especie de diversos monopolios en distintos rubros de alimentación, ¿no es cierto? Marcó, dijo, acá hay 2 empresas, acá hay otras 2, que son los que dominan el mercado de precios. La pregunta que uno siente frente a un ministro, frente a un Estado, ¿el Estado no puede hacer nada para evitar que esas empresas no se abusen de la situación del mercado, de la demanda, etcétera? ¿Puede hacer algo? Dígame la verdad, ¿puede hacer algo? Puede hacer, lo está haciendo, y hay una decisión firme de profundizarlo y seguirlo haciendo. Porque, otra vez, los precios no los aumenta el INDEC, los precios no los aumenta el gobierno. Es más, aquellos precios que dependen del gobierno, como son los de los servicios públicos regulados, están congelados por acción de subsidios que pone el gobierno para que esos precios lleguen a un mismo nivel, tanto para consumidores como para algunas cadenas de producción. Ahora, nosotros vamos a seguir trabajando siguiendo la cadena de valor de cada uno de los productos, porque esto tiene 2 patas. Por un lado, la producción de esas empresas que muchas veces son concentradas. Muchas veces tiene que ver con la escala. Tal vez no sería lógico, porque uno lo ve en otro lugar del mundo, que haya, no sé, 50 empresas que fabrican gaseosas. Entonces, en realidad, ahí hablar de competencia perfecta es una ficción y una mentira. Es una ficción y una mentira. Y aquellos que dicen que esto se resuelve dándole mayor competencia al sector también están mintiendo. Y en nuestro país pasó en los 90. Nos decían que desregulando algunas actividades, otorgándole mayor competencia, íbamos a bajar esos precios. Y esto no es cierto porque hay sectores que tienden a que es una concentración. Entonces ahí lo que necesitamos es que el Estado siga haciendo su acción de control y seguimiento. Ahora, si al mismo tiempo, desde un gran sector de los medios, se está permanentemente erosionando la acción del Estado de control y seguimiento, bueno, lo que están haciendo es dejarnos en manos de esos oligopolios, porque falta el contrapeso que es el Estado. Por eso es muy importante que esto se pueda explicar, clarificar, porque si no, resulta que quien te está defendiendo, quien te está cuidando los precios, es el malo que no los deja hacer. Mire, el año pasado pasaron cosas impresionantes. Cuando el gobierno tomaba acciones para cuidar las importaciones, porque era un año muy difícil, cayó casi el 15% del comercio internacional en todo el mundo. Y entonces la presidenta tomó la decisión de, bueno, decir, nosotros vamos a cuidar el empleo local. Entonces, vamos a ver qué pasa con los productos que ingresan, en qué velocidades ingresan, a qué precios ingresan. Parecía que nosotros era un pecado estar cuidando a los argentinos. No, Brasil está indignado. Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer es no caer en el desempleo estructural que hubo
a partir de no Es cuidar que nuestras ese empresas. es un relato paradójico, ¿no? Porque es la queja por la inflación y la queja por el control de la inflación. Exactamente. Yo creo No que es hay salida. tradicional. Acá, perdón, me parece que estamos en dos lenguajes. Una es la expresión del Estado, vamos a distanciarnos, de la expresión del Estado con sus ideas de proteger a la sociedad. Y por otro lado, ¿debemos pensar que los medios están conspirando contra el Estado? No, produciendo nada. una mentira, produciendo una mendacidad, una inflación desmesurada a través de sus voceros. No, hay un ánimo de... Eso es raro también en la Argentina, está la inflación inflacionada, o sea, hay un ánimo de que haya inflación, lo cual es, digamos, desde... Es que la inflación una cosa tiene que rara. ver con cuestiones de expectativas. Claro. En términos de crecimiento económico para el 2010, ¿cuánto está previendo el gobierno? Va a ser 6, muy 7, buena. 8 más o Va a menos. ser 6, 7, 8. Más o menos, ¿no? Por ahí andamos. Va a estar en el rango. Con ese comentario te ganaste salir de este programa 2 meses. Bueno, pero son los números que obvió decir otra persona en la presentación. Bueno, primero que no hay inflación y no hay causas estructurales para que haya inflación. No hay inflación, no hay inflación y no hay causas estructurales para que haya inflación. Y la verdad es que del 2003 a la fecha no existe ningún motivo macroeconómico, ninguna causa para que haya una inflación estructural en la Argentina. Aparece esta historia del fantasma inflacionario fomentado por alguien, en este caso por el Grupo Clarín. En el INDEX hizo un cambio muy importante. Era un mamarracho lo que hacían. Y por otro lado, ¿debemos pensar que los medios están conspirando contra el Estado? No, produciendo nada. una mentira, produciendo una mendacidad, una inflación desmesurada a través de sus voceros. No, hay un ánimo de... Eso es raro también en la Argentina, está la inflación inflacionada, o sea, hay un ánimo de que haya inflación, o sea, hay un ánimo de que haya inflación, o sea, hay un ánimo de que haya inflación. Era un mamarracho lo que hacían.